para acá a desheredarla. ¿Dónde tienes cáncer? En el estómago, doctora. O sea, él no me puede dejar a mí, o sea, de que después que yo me esforcé tanto en crear este negocio. ¿Y quieres recompensarle la pérdida a esa chica que tú amaste? De alguna manera, matamos a nuestro hijo. ¿Y cómo le digo yo que no? Él se va a morir, doctora. Él se muere probablemente en 6 meses. ¿Por qué hasta los 45 años sigue siendo virgen? O sea, ¿cómo te has mantenido así? Doctora, ella me tendió la mano y yo, por supuesto, pues, con mucha... ¿Se la tomaste? Simpatía, pues, la tomé, pues. Nunca han tenido relaciones sexuales estas personas, jamás. ¿Se han besado? Doctora, ¿un ser humano puede sufrir consecuencias por falta de sexo? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Francisco de Quevedo dijo: más hombres han muerto porque hicieron testamento que por la misma enfermedad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Mi último deseo es recompensar todo el daño que le hice. Son 10 años luchando por su amor y yo me lo merezco todo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas Martín, tú eres el demandante de este caso. Explícame quién es Alicia, por qué la demandas y qué pides para resolver este conflicto. Alicia es mi esposa. Yo vengo para acá a desheredarla, que aunque suene como una locura, doctora, yo quiero desheredarla, pero no me quiero divorciar de ella. Le explico. Quiero que esa parte que la voy a desheredar, dársela al gran amor de mi vida, que no es ella. Pero tú Sé sabes, que es una locura, o sea, doctora, esto suena como una locura. Ahorita no sé del Ahorita amor. le explico. Y legalmente, o sea, lo que me estás pidiendo es casi como una imposibilidad legal. Por eso Pero le dije que es estamos una en caso locura. cerrado y se me despierta la curiosidad que vengas abiertamente a decirle a tu esposa Qué lucha. lo que tú me estás diciendo a mí. Es que me queda poco tiempo, doctora, y necesito resolver esto. ¿Cómo que te queda poco Y yo, tiempo? y yo voy a quedar sola. Y yo voy a quedar Ok, sin nada. Alicia, espérate, déjame entender. Le explico, doctora. Alicia es mi esposa hace 8 años. Hace 10 años iniciamos un negocio, una lavandería. Hemos invertido los dos por igual. Empezamos con $100,000. Hoy ya ese negocio ha crecido y está alrededor de los $300,000. Nos da unos ingresos, unos $10,000 al mes. Pero, como le dije, hace 3 años me diagnosticaron cáncer. Mi esposa me ha apoyado, he ido a distintos Siempre he estado médicos. contigo, Martín. Gracias, Alicia, es verdad. Me han operado para extirparme el tumor. Lamentablemente volvió a aparecer. Me he hecho todos los tratamientos médicos, radioterapia, quimioterapia. Hemos ido a otros países. ¿Dónde tienes cáncer? En el estómago, doctora. Es un cáncer ya de tipo 3, alcanza la tercera pared del estómago. Ya a este nivel el cáncer afecta el sistema Y ni linfático. siquiera te he dejado ¿Y sola, cuánto te han dicho los médicos que te puede, o sea, Mira, ya a este nivel, doctora, entre 6 y 8 meses de vida? de vida. Es un cáncer terminal. Ok. Lo siento mucho, ante todo. Gracias. Pero tú vienes a desheredar, o sea, me voy a morir, doctora, la situación es seria conmigo. Esta es mi esposa, ha luchado conmigo, tenemos un negocio, lo hemos hecho crecer. Le explico, doctora. Nosotros nos casamos, Alicia sabe muy bien que yo no estaba enamorado de ella cuando nos casamos.
Yo estuve enamorado de Eliana, que es el gran amor de mi vida, del colegio, cuando teníamos 15, 16 años. En ese entonces éramos unos pequeños. Eliana sale embarazada, no lo planificamos. Ante tal problema fui a ayuda con mi madre. Mi madre nos aconsejó que no dijéramos nada hasta que viéramos a un médico. Fuimos a un médico ginecólogo. Ginecólogo le hizo varios estudios a Eliana y nos dijo que el bebé venía con malformación, que era un embarazo de muy alto riesgo, comprometiendo la vida de Eliana y del bebé. Ok. Que lo mejor era hacer un aborto. Totalmente. Ok. Eliana no quería. Ella deseaba a su bebé y aunque yo lo deseaba también, digamos que mi madre y el doctor me convencieron y entre todos convencimos a Eliana de practicarse el aborto. Luego de esto, mi madre muy descaradamente nos confiesa que era mentira, que el niño sí venía sano, que simplemente ella no podía permitir. Pero qué malvada. Que ella no podía permitir esa vida para mí, que no era la vida que ella quería para mí. Pero ¿cómo consiguió conspirar con un médico que también los engañara de esa manera? Lo mismo digo yo, doctora. Realmente fue una bajeza muy grande. A raíz de esto, Eliana y yo nos separamos. Ella estaba muy deprimida y yo no tenía cara para verla. Quizás no tuve los pantalones de enfrentar mejor la realidad. Y me fui a estudiar al exterior como había planificado con mi madre, mucho antes de este problema. Luego de eso que regresé, es la historia que le conté, conocí a Alicia y formamos una empresa. Más nunca volví a ver a Eliana hasta hace un mes que la contacté a través de las redes sociales. Ella realmente tuvo la amabilidad de atenderme. Yo le expliqué un poco cómo fue mi vida, mi situación. Realmente ella me comprendió mucho y le pedí Entonces disculpas. tú sientes un cargo de conciencia inmenso. Por supuesto, doctora. Y quieres recompensarle la pérdida a esa chica que tú amaste. Que amo aún, doctora. Y que aún amas. Descarado. Bueno, entonces, ¿qué tú quieres? ¿Qué parte de la herencia tú quieres dejarle a ella? Yo quiero que Eliana se quede con mi parte del negocio, con el 50% del negocio. Sí, negocio que Y construí se yo. convierta en socia de ella después de tu muerte. Sí, No. de alguna manera necesito resarcir el daño que le hice, porque de alguna manera matamos a nuestro hijo. Y realmente es Bueno, algo fue tu con lo que mamá me ha realmente sido- quien lo hizo. Sí, ¿Dónde está pero tu mamá? Mi mamá está por acá conmigo también. Uy, Sí, lo lamento. a esa sí le hubiera mantenido casi lejos yo. Ok, déjame hacer un corto receso y a la vuelta, por favor, me respondes a esta demanda. ¿Ok? Regresamos enseguida. Yo lo que quiero es que el último deseo de Martín se haga realidad, Que te dé el doctor. dinero. Por esto, doctora, por esto. No. Caso cerrado. Sí, doctora, él me dijo que él no estaba enamorado de mí, pero yo pensé que con el tiempo nosotros podíamos tener una relación y él se iba a enamorar de mí.